Bienvenidos sean todos ustedes amantes de las historias de terror. Soy César Feria, narrador de pesadillas, donde las sombras se retuercen y lo desconocido acecha en la oscuridad. Te doy la bienvenida a mi rincón en YouTube y si es la primera vez que nos visitas, espero que disfrutes de las historias. Una vez más, bienvenidos a estas historias, estas narraciones del maestro Lovecraft y su círculo más íntimo. Como homenaje, seguimos trayendo estas partes de esos relatos largos para al final poderlos unir en uno solo y que ustedes lo puedan disfrutar de la manera que más les convenga. Esta es la tercera parte del signo amarillo. Al principio me eché a reír, pero cuando comprendí lo que decía, me quedé de una pieza y tuve que sentarme anonadado. Y entonces coroné la serie de estupideces que llevaba cometidas. Durante el momento que transcurrió entre su réplica y mi contestación, pensé 1000 respuestas a esa inocente confesión. Podía tomarla como una broma, podía hacerme el desentendido y tranquilizarla. En cuanto a mi salud, podía manifestarle sencillamente que era imposible que ella me amase, pero mi reacción fue más rápida que mis pensamientos, y cuando quise darme cuenta era ya demasiado tarde, porque la había besado en los labios. Aquella noche me fui a dar mi paseo cotidiano por Washington Park, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Me sentía totalmente comprometido, no cabía echarse atrás ahora, y miraba el futuro de cara. Yo no era honrado, ni siquiera escrupuloso, pero no tenía ganas de engañar a Tessie, ni de engañarme a mí mismo. La única pasión de mi vida había sido enterrada en aquel soleado bosque de Bretaña. ¿Enterrada para siempre? La esperanza clamaba, no. Durante 3 años había esperado pasos en el umbral de mi casa. ¿Había olvidado a Silvia? Claro que no. Clamaba la esperanza. He dicho yo que no era honrado, y es verdad, pero tampoco puedo decir que fuese un malvado de melodrama. Precisamente, había llevado una vida fácil y atolondrada, tomando aquello que me brindaba placer y lamentando y deplorando con amargura a veces las consecuencias. Solo en una cosa, en mi pintura, me portaba con seriedad, y con aquello que yacía oculto perdido en los bosques de Bretaña. Era demasiado tarde para lamentar lo que había ocurrido durante el día. Tanto fue mi piedad, como si fue una ternura repentina ante su tristeza, o el impulso brutal de una vanidad halagada. Ya daba lo mismo, y a menos que yo deseara destrozar su corazón inocente, había de seguir la senda trazada ante mí, el fuego y la fuerza, la hondura de la pasión de un amor que yo jamás había ni siquiera sospechado con toda mi supuesta experiencia del mundo. No me dejaba otra alternativa que corresponderle o despedirla. No sé si fue porque soy demasiado cobarde para infligir el dolor a los demás, o si es que tengo poco de puritano, pero el hecho es que me negué a rechazar la responsabilidad de aquel impensado beso, y por otra parte, no tuve tiempo de hacerlo antes de que se abrieran las puertas de su corazón y se derramasen en abundancia sus sentimientos. Los que cumplen de ordinario con su deber y encuentran una sombría satisfacción en torturarse a sí mismo y a los demás, se habrían resentido. Yo no me atreví. Cuando disminuyó la temperatura, le dije que habría sido mejor para ella haber amado a Ed Burke y llevar un sencillo anillo de oro, pero no quiso escucharme, y yo pensé que si ella había decidido amar a alguien con quien no podía casarse, quizá lo mejor era haberme escogido a mí. Al menos podría tratarla con inteligente afecto, y cuando ella se cansara de su apasionamiento, no quedaría deshonrada. Sobre este punto yo estaba decidido, aunque sabía lo difícil que sería. Recordé cómo suelen terminar los amores platónicos y cómo me molestaba siempre enterarme de su prosaico final. Sabía lo mucho que suponía para un hombre
tan poco escrupuloso como yo emprender unas relaciones de este tipo, y tuve miedo del futuro, pero en ningún momento dudé que ella estaría segura conmigo. De haber sido otra mujer no me habría mareado la cabeza con tantos escrúpulos, pero ni se me ocurrió siquiera la idea de sacrificar a Tessie como habría hecho con una mujer de mundo. Miraba el porvenir con entera equidad y veía los distintos finales probables del asunto. O bien ella se cansaría de mí, o se sentiría tan desdichada que yo tendría finalmente que casarme con ella o separarme. Si nos casábamos no seríamos felices, yo por estar casado con una mujer que no me convenía y ella por estarlo con un hombre que no le convenía a ninguna mujer. Mi pasada vida difícilmente me daba derecho a casarme. Si me apartaba, quizá cayera ella enferma, pero se recuperaría y acabaría casándose con algún Ed Burke. Pero también podía cometer alguna tontería por atolondramiento o de manera deliberada. Por otra parte, si ella se cansaba de mí, entonces tenía ante sí la vida entera con maravillosas perspectivas de Edis Burkis y anillos de boda y mellizos y pisos en Harlem y Dios sabe qué, mientras paseaba por entre los árboles vecinos al Washington Arch. Decidí que en cualquier caso ella encontraría en mí un verdadero amigo y ya veríamos qué pasaba. Luego volví a casa y me puse el traje de etiqueta, porque había encontrado una pequeña nota perfumada en mi aparador que decía: espérame con un coche en la salida de artistas a las 11, y firmaba Edith Carmichael, Metropolitan Theater. Esa noche cené, o más bien cenamos la señorita Carmichael y yo, en el Solari, y justamente empezaba la aurora a adorar la cruz de la iglesia Memorial. Cuando llegué a Washington Square, después de haber dejado a Edith en el Brunswick, no había un alma por el parque cuando atravesé la arboleda. Tomé el paseo que va desde la estatua de Garibaldi al edificio de los apartamentos Hamilton. Al pasar por el atrio de la iglesia vi una figura en la escalinata. A pesar mío, me corrió un escalofrío por el cuerpo ante la visión de su hinchada cara blancuzca. Apreté el paso y entonces lo oí murmurar algo, tal vez dirigiéndose a mí o tal vez hablando consigo mismo, pero yo me puse furioso ante la posibilidad de que semejante individuo se dirigiese a mí. Me dieron ganas de dar la vuelta y romperle la cabeza de un bastonazo, pero seguí mi camino. Entré en el edificio y me fui a mi apartamento. Estuve un rato dando vueltas en la cama intentando olvidarme de su voz, pero no podía. Tenía la cabeza llena de ese murmullo denso como el humo oleoso de una caldera de asfalto, como el olor pestilente de la podre, y mientras me revolvía en el lecho, se fue haciendo más clara y distinta su voz en mis oídos, y comencé a entender las palabras que había murmurado. Me llegaban lentamente, como el recuerdo remoto que se va abriendo a la luz y por fin llega a comprender su sentido. Decía: has encontrado el signo amarillo, has encontrado el signo amarillo, has encontrado el signo amarillo. Me puse furioso. ¿Qué quería decir con eso? Y lo maldije a él y su familia. Cambié de postura y me dormí. Pero más tarde, al despertarme, me encontraba pálido y ojeroso. Había soñado lo mismo que la noche anterior y me sentía más desazonado de lo que habría deseado. Me vestí y bajé al estudio y Tessie estaba sentada junto a la ventana. Al entrar yo, se levantó y me rodeó el cuello con sus brazos para ofrecerme un beso inocente. La encontré tan dulce y tan deliciosa que la volví a besar, y luego fui a sentarme delante del caballete. Oye, ¿dónde está el estudio que empecé ayer? Tuve la impresión de que Tessie lo sabía, pero no contestó. Empecé a registrar entre las pilas de lienzos.
Date prisa, Tess, dije. Prepárate, tengo que aprovechar la luz de la mañana. Cuando terminé finalmente de buscar entre los demás lienzos y mirar por toda la habitación, me di cuenta de que Tessie estaba de pie junto al biombo con las ropas puestas todavía. ¿Qué ocurre?, pregunté. ¿No te sientes bien? Sí. Entonces, date prisa. ¿Quieres que pose como he posado siempre?, contestó ella. Entonces respondí que había una nueva complicación. Por supuesto, había perdido la mejor modelo de desnudo que había conocido. Miré a Tess y su cara era de color escarlata. ¡Ay! Habíamos comido del árbol de la ciencia y el paraíso, y la inocencia natural se había convertido en sueños del pasado. Quiero decir, para ella. Supongo que notó mi cara de desencanto porque dijo: posaré si lo deseas. El estudio está detrás del biombo y he sido yo quien lo ha puesto ahí. No, dije. Empezaremos otro cuadro. Fui a mi armario y saqué un disfraz de moro con lentejuelas que relucían primorosamente. Era un traje auténtico. Tessie lo recogió y pasó tras el biombo, y cuando salió de allí me quedé asombrado. Su cabello largo y negro estaba ceñido por una corona de turquesas que cruzaba sobre su frente y los extremos se enroscaban en torno a su brillante cinturón. Sus pies estaban enfundados en unas bubuchas puntiagudas con adornos de bordado, y la falda de su vestido curiosamente reclamaba de arabescos de plata, le caía hasta los tobillos. El azul metálico del chaleco y la chaquetilla morisca, adornados con lentejuelas y turquesas, le sentaban maravillosamente. Avanzó hacia mí con el rostro levantado, sonriendo. Me metí la mano en el bolsillo y saqué una cadena de oro con una cruz y se la coloqué sobre la cabeza. «Es tuya, Tessie». «¿Mía?», balbució. «Tuya. Ahora ve que tienes que posar». Entonces echó a correr con una sonrisa radiante hacia el biombo y reapareció con una cajita sobre la que estaba escrita mi nombre. «Quería dártela en la noche antes de marcharme», dijo, «pero ya no puedo esperar». Abrí la caja. Sobre el rosado algodón del interior había un broche de ónice negro, en el que se incrustaba un curioso símbolo o letra de oro. No era árabe ni chino ni, como averigüé más tarde, pertenecía a ningún alfabeto humano. «Es todo cuanto puedo regalarte como recuerdo», dijo tímidamente. Yo estaba molesto, pero le dije lo mucho que lo estimaría y le prometí ponérmelo siempre. Ella me lo prendió en la chaqueta bajo la solapa. «Qué tonta eres, Tess, haberme comprado una cosa tan cara». «No lo he comprado», rió ella. «¿Y de dónde lo has sacado?». Entonces me contó cómo lo había encontrado un día viniendo del acuario. Durante algún tiempo se dedicó a mirar en los anuncios de los periódicos, pero después perdió las esperanzas de dar con su propietario. «Fue el invierno pasado», dijo, «el mismo día que tuve por primera vez ese horrible sueño de la carroza fúnebre». Me acordé de mi sueño de la noche anterior, pero no dije nada. Mi carboncillo revoloteaba sobre el lienzo nuevo. Tessie permanecía inmóvil en la plataforma. Con esto damos por terminada la parte número 3, el signo de amarillo. Ya casi llegamos al final, ya falta una parte, ya la tengo grabada y lista en mi canal, mejor dicho, grabada y lista para subir a mi canal. Espero y les esté gustando estos relatos del maestro Lovecraft y su círculo más íntimo. Y sin más que agregar, solamente me queda decir que la melodía que están escuchando es de mi buen amigo Dragfree. Espero y pasen por su canal, tiene
una cantidad increíble de material musical. Espero y lo disfruten. Y sobre todo, que acompañado de una buena historia, una buena música, tengan excelentes sueños. Hasta luego.